Hablemos ahora de la caída libre. Ese es un movimiento que ocurre cuando un objeto es soltado en el aire y cae libremente hacia el centro de la Tierra. Podemos decir que hay un movimiento descendente hacia el centro de la misma Tierra. Veamos el siguiente ejemplo. Un objeto se suelta desde determinada altura y observa cómo va cayendo directamente hacia el centro de la Tierra. No hay nada que intervenga en su proceso. Así es de que cae libremente. Si trazamos un plano cartesiano justo en el punto donde inicia su movimiento, veremos que se va a mover sobre el eje Y negativo. La flecha nos indica que va hacia el centro de la Tierra. Así es que este objeto se desplaza directamente sobre este eje, el eje Y. Pero entonces, ¿qué hace que caiga este objeto? Pues este objeto cae por el efecto de la gravedad. Y esta gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si observa las unidades, es una aceleración. Así es de que la gravedad en realidad es la aceleración que imprime la Tierra a los objetos que están sobre su superficie. Algunos autores manejan 9.81, pero bueno, para fines prácticos, con 9.8 me parece que es suficiente. Veamos ahora algunos elementos que intervienen en este tipo de movimiento. El punto desde donde es soltado el objeto es la altura. Otro elemento a considerar es la velocidad inicial. Si el objeto es soltado, se desprende, se cae, podemos considerar que la velocidad inicial es 0. El objeto inicia su movimiento. Así de que la gravedad lo estará jalando hacia el centro de la Tierra. Pero puede darse el caso en el que la velocidad inicial sea diferente de 0. Es decir, el objeto se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial. Por lo tanto, esta velocidad influirá en el tiempo en caída y en la velocidad de impacto contra el suelo. Así también debemos de considerar la velocidad con la cual el objeto choca justo en el momento en que toca el suelo. Así es de que eso se le llama velocidad final. Y por otro lado tenemos el tiempo que tarda el objeto en caer. Va a depender de varios factores, de la altura y de la velocidad inicial. Estos elementos serán determinantes en el cálculo y operaciones de nuestros ejercicios. Ahora bien, debemos entender que los objetos caen hacia el centro de la Tierra con la misma aceleración. Así es de que, si tú sueltas un objeto pesado y uno ligero, los dos caerán al mismo tiempo. Por ejemplo, una piedra grande y una piedra pequeña, las dos van a caer al mismo tiempo. Se impactarán contra el suelo en el mismo instante. Pero ¿qué pasa si tú sueltas una piedra y una pluma de ave? Evidentemente la pluma de ave caerá más lentamente. Pero ahí es por un efecto de resistencia al aire. La pluma revoloteará en el aire y eso hace que vaya descendiendo lentamente. Así de que la piedra evidentemente caerá primero. Pero eso es solamente cuestión del aire. Si este mismo experimento lo lleváramos a la Luna, donde no hay atmósfera, entonces la pluma no tendrá ninguna resistencia y podrá caer exactamente al mismo tiempo que la piedra. Este experimento lo comprobó la NASA en alguna de sus expediciones, al soltar un martillo y la pluma de un ave al mismo tiempo. Con esto, comprobaron la teoría de Galileo, que explicaba que los objetos caen hacia la corteza con la misma aceleración. Esta teoría fue propuesta por ahí del año 1600. Veamos ahora las fórmulas que se emplearán. Para este tipo de ejercicios, las fórmulas que emplearemos serán iguales a las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ya vimos en temas pasados. Recuerda que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La aceleración también puede calcularse con la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. O la distancia puede calcularse con la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Asimismo, la distancia se puede calcular con velocidad final más velocidad inicial entre 2 multiplicado por el tiempo.
Pero recuerda que dijimos que la aceleración que imprime la Tierra es la gravedad. Así es de que nuestras fórmulas podrían sufrir una pequeña modificación y podríamos cambiar la aceleración por la gravedad. Entonces nos queda que la gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esta fórmula nos podría ayudar a encontrar algunos elementos como velocidades o el tiempo. También podríamos cambiar la segunda fórmula, quedando gravedad es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. Y la otra que puede sufrir modificaciones dice que la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces observa que ahora nuestras fórmulas han sufrido una pequeña modificación, pero tienen como base el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las variables involucradas son aceleración, cuyas unidades son metros sobre segundo al cuadrado, pero vamos a cambiarla y ahora le llamaremos gravedad y será un valor constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor, vételo aprendiendo porque nos será de utilidad en temas futuros. BF es velocidad final y se da en metros sobre segundos. BI es igual a velocidad inicial y se da en metros sobre segundos. La D representa distancia y se expresa en metros, aunque para este ejercicio podríamos considerar que la D es altura y también se representa en metros. Y la T es de tiempo y se expresa en segundos. Recuerda que estas fórmulas son muy exigentes con las unidades, no aceptan otras cosas que no sean unidades del sistema internacional. Así es de que si nuestras unidades no coinciden, tendremos que hacer alguna conversión. Ya lo veremos más adelante. Veamos ahora un ejemplo. Un objeto se suelta desde un puente de 75 metros de altura. Determina en cuánto tiempo choca contra el suelo. Colocamos, para tener control y orden en nuestros ejercicios, datos, fórmula y sustitución. En la sección de datos, observamos que el objeto se ha soltado. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Vemos que la altura del puente son 75 metros. Eso lo representamos con distancia, una D. Nos preguntan el tiempo. Pero nos hace falta un dato. Recuerden que estas fórmulas trabajan solamente con 4 datos, 3 conocidos y 1 desconocido. Así es de que tendremos que agregar el valor de la gravedad. Recuerda que la gravedad es una aceleración. Así es de que aceleración es igual a gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Observamos que nuestras unidades coinciden, están en el sistema internacional. Por lo tanto, en este ejercicio proseguimos. De las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que las tenemos en pantalla, observamos cuál nos va a servir. Recuerda que debemos de tener todas las variables en una fórmula, aunque no estén en orden o no estén despejadas. Si observas, la fórmula que nos sirve es la tercera. Tenemos distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración o gravedad. Así es de que esa fórmula nos sirve. Así es de que esta fórmula tendremos que despejarla para obtener el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, podemos cancelarla y al estar multiplicando al tiempo, también se cancela el tiempo. Enseguida movemos el 2 que está dividiendo del lado derecho, lo pasaremos del otro lado multiplicando a la distancia. Luego, la aceleración, que está multiplicando al tiempo del lado derecho, pasará del lado izquierdo dividiendo. Y por último, el exponente. Así es de que la fórmula despejada nos queda la raíz cuadrada del doble de la distancia entre la aceleración es igual al tiempo. Pasamos a la sustitución. Entonces, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 75 metros
divididos entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 3.91 segundos. Pero observa cómo se genera la unidad. Vamos a sacar la raíz cuadrada de metro, que está siendo dividido entre metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que el metro del numerador también tiene un denominador 1. Así de que aplicamos extremos por extremos y medios por medios y nos queda la raíz cuadrada de metro por segundo cuadrado entre metro, lo que nos da el resultado en segundos. Así de que esta es la unidad final de nuestro ejercicio. Veamos ahora un ejemplo un poco más elaborado. Una piedra se avienta verticalmente hacia abajo con una velocidad de 40 km sobre hora, desde una altura de 80 pies. Determina la velocidad con la que choca contra el suelo. Colocamos datos, fórmula y sustitución para tener orden en la solución. En la sección de datos encontramos que ahora la velocidad inicial es de 40 km por hora. Con esta velocidad es lanzada la piedra. Tenemos una distancia o altura de 80 pies. Nos están pidiendo la velocidad final. Y como cuarto dato, agregamos el valor de la gravedad. Este valor es constante y lo tenemos que anotar en datos. Si observas, las unidades no coinciden con las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, habrá que hacer conversión de unidades desde los datos. Así tenemos que, para convertir 40 km por hora aplicando la técnica del factor unitario, tendremos que multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600, lo que nos da un resultado de 11.11 metros sobre segundos. Asimismo los pies, hay que transformarlos al dividirlos entre 3.28, lo que nos da 24.39 metros. Con estas unidades, ahora sí podemos ya continuar con nuestro ejercicio. Revisemos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que nos pueden servir. Así es de que determinamos que la segunda fórmula se apega a los datos que tenemos. Por lo tanto, será la que elegiremos. Habrá que despejar la velocidad final. Iniciamos moviendo el doble de la distancia del lado derecho al lado izquierdo para que multiplique a la aceleración. Así es de que nos queda el doble de la distancia por aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora movemos la velocidad inicial con su cuadrado. Nos quedará el doble de la distancia por la aceleración más la velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final al cuadrado. Y por último movemos el cuadrado de la velocidad final. Así es de que nos queda el despeje como la raíz cuadrada del doble de la distancia por la aceleración más la velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final. Con esta fórmula pasamos entonces a la sustitución. La velocidad final será igual a la raíz cuadrada de el doble de la distancia, que es 24.29 metros, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad inicial al cuadrado, que es 24.39 metros sobre segundo. Hacemos la operación y nos da 32.72 metros sobre segundo. Pero veamos cómo se generan las unidades. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de metro por metro sobre segundo al cuadrado más metro sobre segundo al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La raíz elimina los cuadrados y finalmente nos queda metro sobre segundo. Espero que con lo explicado haya quedado claro este tema. Hay que practicarlo
y mucho éxito.